el primer registro de la palabra registrada por parte de Moisés fue en Éxodo 17. Es la primera mención que Dios le dice: escribe esto en memoria de en un libro para memoria de las siguientes generaciones. Así que no es Génesis 1:1 la primera palabra registrada, sino Éxodo 17. Y miramos anteriormente lo que era Amalek. ¿Quién es Amalek? ¿Qué es Amalek? Así que vamos a ver la segunda parte en esta tarde. Vayan conmigo ahí a Primera de Samuel, capítulo 30. Primera Samuel, capítulo 30, y pongan también una marquita ahí, porque vamos a estar yendo a través de algunas escrituras. Pero en Primera de Samuel, capítulo 30, hay algo bien interesante que nos mirábamos la semana pasada para poder ver el contexto de lo que vamos a ver en esta tarde. Si recuerdan, como cristianos tenemos luchas contra el mundo, pero tenemos luchas también contra Satanás. Y en veces queremos echarle la culpa a Satanás de ciertas cosas que vamos a ver en esta tarde, de las luchas internas que nosotros tenemos como hijos de Dios. Así que en el capítulo 30, después de que Saúl está peleando contra los filisteos, David está huyendo de Saúl porque Saúl quiere matar a David. Y en el capítulo 30 vemos cómo es que los hombres que seguían a David, Amalek, los amalecitas, vienen y secuestran a sus familias. Vienen y secuestran a sus familias. Y de ahí salen, dice que querían apedrear a David, el capítulo 30, el versículo 1 hasta el 5. Querían apedrear a David porque habían perdido a sus familias. Y en el versículo 6 vemos cómo es que David se fortalece. Vean el versículo 6, y David se fortaleció en Jehová su Dios. En medio de esa angustia en la que se encontraba. Él también había perdido a su familia. Él también, su familia había sufrido de ese secuestro de los amalecitas. Y Amalek, como lo miramos la semana pasada, no es una etnia en particular, no es un grupo, una nación en particular, sino es una fuerza, una ideología no externa, sino interna en nosotros. Interesante, lo mirábamos la semana pasada en Éxodo capítulo 17, cómo es que encontramos en ese capítulo un principio o una ley espiritual que se llama el principio de lo primero mencionado. Cada vez que usted encuentren eso en la palabra del Señor, ese va a ser su forma en que se va a manifestar. Así que, primera mención de Josué la encontramos en Éxodo 17. La primera mención de Josué. La primera oración registrada en la Biblia lo encontramos en Éxodo 17. La primera batalla que tiene Israel, la encontramos en Éxodo 17. La primera mención de Dios, uno de los nombres de Dios, lo encontramos en Éxodo 17. También encontramos la primera victoria que tiene a Israel en Éxodo 17. Pero quiero que veamos cómo es que Amalek va a estar de generación en generación. Amalek está hoy en día también entre los hijos de Dios. Versículo 6 dice que se fortaleció en el Señor.
Versículo 8 dice que David consultó a Jehová. No solamente se fortaleció en Dios, sino consultó al Señor. Y el versículo 10 dice que siguió el plan de Dios. Siguió lo que Dios le había dicho y entonces fue y persiguió a los amalecitas y recuperó aún a su familia. Vemos cómo Amalec está siendo derrotado cada vez que se acude a lo que Dios ha establecido. Ahora, les decía la semana pasada, Amalec no es un grupo en particular, un grupo de personas nómadas en alguna región, sino también es una fuerza que Dios quiere eliminar de debajo del cielo, como lo miramos en Éxodo 17. Dios quiere quitar eso de su pueblo, de no solamente de los judíos, sino de también nosotros como cristianos. Y vamos a ver cómo es que Amalec lo vamos a ver en dos formas en esta tarde. Creo que vamos a terminar este estudio en esta tarde. Pero Amalec hasta cierto punto lo encontramos en el libre albedrío que Dios nos ha dado. Lo vamos a ir viendo en detalle conforme vayamos avanzando. Hoy en día lo encontramos en la vida, en la supresión y muerte en cuanto a los hijos de Dios, cuando se levantan y dicen vamos a defender nuestros derechos. Nuestros derechos de nuestra conciencia, de lo que Dios nos ha puesto a poder creer en Él. Ahora, lo habíamos visto anteriormente, cómo es que Amalec es lo vamos a encontrar en esos tres personajes: Esaú, Edom y Amalec. Esaú, Edom y Amalec. Y quiero que vayan conmigo, y les dije que íbamos a ir a través de algunas escrituras. Y entre esas escrituras vamos a ver, vayan conmigo ahí a Abdías. Abdías, uno de los profetas menores. Porque hay una profecía que Dios habla a través de Abdías, este profeta menor, contra Amalec. ¿Recuerdan? Que les había dicho que Edom, Esaú, Amalec son sinónimos de la carne. Son sinónimos de quién es Amalec en la vida del pueblo de Israel. Siempre hay en esa relación de Israel y Amalec peleando, o los descendientes de Amalec, que son los amalecitas. Amalec era un hombre, no solamente era un hombre, era un grupo de personas completamente orgullosas. Y aquí dice el versículo, vean ahí mismo, dice aquí: pequeño te he hecho entre las naciones, ahí en Abdías, estás abatido en gran manera. Y luego dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Vean el versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Qué interesante lo que nos dice su palabra. Porque, ¿recuerdan? Edom, les decía ahorita, es un tipo de Amalec. Es uno de los descendientes de Esaú. De Esaú también vienen los amalecitas.
Y es importante que podamos saber esto para poder entender cómo es que podemos eliminar de nuestras vidas esa actitud de Amalek, de soberbia, de independencia de Dios, de nosotros. Nosotros somos dependientes de Dios, amén. No somos independientes de Dios, somos completamente dependientes de Dios. Así que Amalek sentía que es una autonomía, por así decirlo, de un individuo como nación que se sentía fuerte por quien era su padre, quien era su descendiente, quien era su genealogía, y de ahí sus descendientes. En otras palabras, lo que Amalek, lo que Edom está diciéndole a Dios, no necesitamos nada de Dios, no necesitamos nada de Jehová, no necesitamos saber nada de Sinaí. Somos lo que somos por la descendencia de nuestro padre Esaú. Por eso dice que la soberbia de su corazón lo había engañado. Y es increíble, ¿no? El orgullo. Hoy en día creo que el mundo celebra y tiene un mes llamado el orgullo. Eso debería de avergonzarlos. Estén orando durante esta semana, porque esta semana algunos celebran la perversidad y el día del orgullo. Y no tenemos que exaltar eso que van a hacer esas personas perversas, que vienen de todas partes, del DF, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica, algunos de aquí. El orgullo de su corazón los ha engañado. Y Amalek lo vemos como la semana pasada miramos cómo es que Amalek atacó a Israel cuando ellos iban hacia la tierra prometida. Tomen en cuenta eso, cómo atacó Amalek a Israel. En una transición, en un cambio para bien, en un cambio para la gloria de Dios. En veces pensamos y decimos, es interesante lo que Pablo les dice a los corintios y les habla y les dice, por eso me complazco en las debilidades, me gozo en las debilidades, dice Pablo, en las afrentas, en las necesidades y persecuciones y angustias por la causa de Cristo. Y entonces dice, ¿por qué? Dice, porque cuando soy débil, ¿qué dice? Soy fuerte. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando reconocemos nuestras debilidades, cuando nos creemos independientes y miramos nuestras propias habilidades, nuestras propias certezas, decimos, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo. Ahora, quiero decirles, más adelante lo vamos a ver, que en los seres humanos sí hay potencial, pero hay potencial mientras esa persona está dependiendo de Dios y de su palabra. Amalek había atacado a Israel cuando iba en esa transición de Egipto hacia ¿dónde? Hacia donde Dios lo llevaba. Hacia donde Dios quería que estuviera. Y los iba a llevar a ese lugar para que el mundo que no le conoce a Él como Dios, pudieran ver el potencial que hay en un hijo, en una hija, cuando le cree a Dios. Y eso existe en cualquier tiempo de la historia. No solamente para el pueblo de Israel, también para nosotros como iglesia de Cristo Jesús. Dios ha creado al ser humano con una virtud. Tomen en cuenta que el ser humano tiene virtudes increíbles, tenemos virtudes increíblemente maravillosas para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial y de Cristo Jesús. Los ángeles no pueden reproducirse. Y esa es una de las virtudes.
No pueden ellos reproducirse. Dios tiene que crear más ángeles para que puedan reproducirse, pero no pueden reproducirse. Y es interesante que Dios pone al hombre en la tierra, en un lugar donde todo se reproduce. Nosotros nos reproducimos físicamente. Gloria a Dios por nuestros hijos, amén. Nos reproducimos espiritualmente también, cuando les hablamos a otros de Dios y los llevamos a otras personas a depender de Dios. El lugar donde Dios los puso en el huerto del Edén, es interesante que los animales, dice que tienen el potencial ¿de qué? De reproducirse. Las plantas tienen el potencial a través de las semillas de reproducirse. Y es increíble, y Dios quiere mostrar, y solamente eso es lo físico, lo material, lo terrenal, lo temporal. Ahora en el cielo no vamos a poder reproducirnos. Dice la Escritura, el mismo Jesucristo lo aclaró y dice, ¿no saben que en el cielo todos serán como qué? Como los ángeles. Cuando le decían al Señor, ¿de quién va a ser esta mujer esposa si el primer marido murió, el segundo también, el tercero también? ¿De cuál de los tres? Así que Dios nos ha creado con una virtud, no solamente la virtud de reproducirnos, sino de hacer nuestras propias decisiones entre hacer lo que es correcto e incorrecto. Lo que conocemos como libre albedrío, entre hacer el bien o el mal. Sin esta virtud, sin este atributo de parte de Dios en nosotros, no seríamos humanos. Seríamos seres controlados por alguien. Ahora, escuchen esto y pongan atención en esto. Cuando Dios creó a los animales, los creó con instintos, ¿verdad? Un animal tiene instintos. Por eso es completamente absurdo lo que la ciencia nos quiere enseñar y decir que nosotros somos igual que los animales. No, el ser humano es hecho a la imagen ¿de quién? De Dios. Y físicamente, Pablo dice a los corintios que la carne de los animales es diferente a la carne de los hombres. La de los peces es una carne, la de las aves es otra, la de los animales son otras. Y hoy en día lo vemos. El ADN habla que son. Cuando Dios creó, les decía ahorita a los animales, los creó con instintos de supervivencia, de reproducción, de vivir entre ellos en sus especies. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante lo que la palabra del Señor nos enseña, porque aún la naturaleza misma enseña. No van a ver a una vaca juntarse con leones, ¿verdad? Dios, aún en las cosas más sencillas, Dios nos muestra la manera en que Dios hizo todo. Pero a los seres humanos los hizo para poder escoger entre amar u odiar. Entre obedecer o desobedecer, entre vivir en misericordia o vivir en crueldad. ¿Es lo que estamos mirando en nuestro estado? En veces decimos, ¿saben qué? No hay violencia. La violencia sigue. Creo que las estadísticas muestran que hasta lo que va de esta administración, en lo que va de esta administración y lo que iba anteriormente, esta administración va arriba de 45,000 personas más muertas de que la otra administración. La crueldad del hombre, mata por matar.
niños, mujeres, hombres. Pero quiero que veamos esto, porque en esa virtud que Dios ha puesto en el ser humano, también ha puesto el vivir entre la perversidad y el pecado, vivir en santidad y en limpieza, pureza. Entre vivir entre la luz o vivir en las tinieblas. Dios nos creó y Dios creó cuando hizo toda la creación en esa tierra, puso al hombre como la corona de su creación, al último. Y quiero que veamos algo bien interesante. Vayan conmigo ahí a Génesis capítulo 2, porque es algo increíblemente maravilloso la palabra del Señor. Génesis capítulo 2. Vean el versículo 16. Dios creó todo, pero creó al ser humano como la corona de su creación. Y enseguida Dios le mandó algo y le mandó, dice, versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás, ¿qué? Comer. Mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día en que comieres ciertamente morirás. Dios creó al hombre al final y lo puso, les decía, como una corona de su creación. Así que cuando lo puso como esa corona de su creación, lo puso en el huerto del Edén a trabajar. Y lo puso a trabajar y debía de mantenerlo. Vean el versículo 15. Vas a trabajar y vas a mantener ese lugar. Es decir, el ser humano no tendría instintos. No tenemos instintos. Hay una gran diferencia entre los animales y nosotros. Nosotros tomamos nuestras propias, ¿qué dice? Decisiones. El ser humano es el único que puede tomar sus propias decisiones. Dios nunca le puso al hombre o lo puso con imposiciones ni con instintos. No le dijo, tengo que trabajar, sino porque Dios le había mandado hacerlo y ser quien Dios quería que fuera en ese lugar con sus propias decisiones. Y escuchen esto, esas decisiones que él hacía deberían de depender en lo que Dios había dicho, pero Dios no podía forzar eso. Y Dios no va a forzarlo. Podían escoger el vivir o no vivir de acuerdo al plan y propósito de Dios. Y esto debe ser aterrador. Déjenme les digo esto. Esto debe ser aterrador como hijos de Dios. Amén. Porque podemos hacer decisiones y las decisiones que está el cielo y el infierno. Imagínense eso. ¿Qué Dios hace eso? Dios dice, tú escoge, tú decides. A lo mejor dirán ustedes, ¿qué hay en todo esto que venimos enseñando sobre Amalek? Quiero que podamos entender que Amalek nos roba de lo que podemos llegar a ser en Dios. Nos roba de lo que podemos llegar a hacer al obedecer y someternos a Él completamente, haciendo las decisiones, consultando a Dios. ¿Recuerdan cuando David les decía ahorita en David capítulo 1 de Samuel capítulo 30, cuando David perdieron a todas sus familias? ¿Qué hizo David? ¿Consultó a quién? A Dios. Se fortaleció en el Señor. Señor, ¿qué quiere que haga en cuanto a este negocio? ¿Usted quiere que lo ponga? ¿Usted quiere que, Señor, vaya a ese trabajo? ¿Usted quiere que vaya a esta escuela? Señor, ¿qué es lo que usted quiere que yo haga, Señor? Quiero que me dirija. Dios desea que hablemos con Él.
Dios anhela que nosotros como hijos podamos hablar con Él. Satanás, cuando vino con Adán y Eva, o con Eva, y comenzó a platicar con ella, él sabía que no podía imponer o tomar la mente y hacer que la voluntad de Eva se moviera al son que él canta o que él habla. Pero podía estimular lo que hay en ella que se llama voluntad propia o libre albedrío. Por eso le dice, no morirás. De todos los árboles, le dijo, podemos comer. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto, noten eso. Y si tienen ahí en su Biblia, marquen eso. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo, no comeréis, ni le tocaréis, para que no muráis. Tenían todo, amén. Todo era de ellos, podían trabajar en todo el huerto, podían comer de cualquier árbol. Tenían completamente todo y por eso quiero que veamos esto. Por eso Satanás le dice, no morirás, sino sabe Dios el día que comas serás como Dios. Esa voz era una voz diciéndole, haz lo que te digo. Nadie puede forzar a alguien a hacer lo que no quiere, amén. Nadie puede forzarlo. No es que me obligaron a hacerlo. Satanás me obligó a hacerlo, falso. Satanás puso el pensamiento y la persona entretuvo ese pensamiento y entonces salió y desobedeció y fue en contra de Dios. Así que tenemos y vemos que Amalek es una fuerza dentro de nosotros que nos dice Dios que quiere radicar debajo del cielo. Génesis capítulo 3, versículo 11, ahí mismo donde están, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y quiero que podamos ver ese, ¿has comido del árbol que yo te mandé, no comieses? Es interesante porque la palabra que dice Dios le dice Dios a Adán y a Eva para comer, es una palabra muy interesante. En otra palabra que en el hebreo significa, haz amán del árbol que yo te mandé, no amán. ¿Saben? ¿Qué palabra se les viene enseguida? Es interesante porque Dios se encarga de poner ese mismo nombre más adelante en otro libro. Y es un nombre de alguien. Amán en Esther. Una malecita. Quiero que tomen en cuenta eso, porque cualquier persona puede salir de lo que Amalek es, de esa ideología, de esa fuerza dentro del hombre que lo hace independiente de Dios y de Jesucristo. Lo hace independiente de Dios. Una vez más se lo digo, Amalek hoy en día no es una nación. Ni antes ni después lo será. Sino es una forma de pensar. Una forma de pensar que le dice a Dios, no necesito de Dios, yo puedo ser mi Dios. Yo puedo ser quien Dios quiere, quien Dios no quiere que yo sea sin Él.
Es un egocentrismo diabólico, infernal, carnal, malévolamente independiente de Dios y de Jesucristo. Ahora escuchen esto. Vayan conmigo ahí al libro de Esther. Por eso Satanás le dijo a Eva, no morirás, sino sabe Dios que el día en que comas serás como Dios. Y creo que hoy en día, entre más tiempo pase, saben que hay personas que creen que son su propio Dios, que pueden hacer decisiones sin tener que pagar ninguna consecuencia. Y es lo que está pasando hoy en día. Vayan conmigo allá al libro de Esther. Y vamos a ver no todo el libro de Esther, pero vamos a ver solamente lo voy a parafrasear en el capítulo. Es interesante porque en este libro encontramos de nuevo a Amalek, un descendiente del rey que dejó vivo Saúl. Hacía 500 años. 500 años había hecho que Dios le dijo a Saúl, quiero que acabes con todo Amalek, que no dejes a nadie vivo. Pero Saúl dijo, no, las cosas se van a hacer a mi manera. Y dejó a Agag, el rey Agag, y todos los descendientes. Y 500 años más tarde, un descendiente de Agag, el rey, al cual dejó Saúl vivo, casi va a acabar con todo Israel a través de una ley que él va a pasar. Tomen en cuenta esto. Escuchen esto y pongan atención en esto. Se están levantando leyes dentro de nuestro país de México. Leyes que son completamente en contra de lo que nosotros creemos en nuestra conciencia y nuestra fe. Y nosotros podemos quedarnos callados y decir, no pasa nada, todo va a estar bien. Van a cambiar los libros de texto en las escuelas. Es impresionante. De hecho, ya los libros de texto que están ahí son libros completamente inmorales. Gloria a Dios por aquellos maestros que arrancan las hojas de esos libros y le dicen, no voy a enseñar eso. Pero los libros que vienen completamente en contra de lo que nosotros creemos en cuanto a Dios y a la familia. Para erradicar cualquier fe en nosotros y en nuestra vida, para que nos acomodemos a lo que ellos quieren que nos acomodemos. De igual forma, para el libro de Esther, se pasaron leyes que dijeron, vamos a matar a todo judío. 500 años después. Así que en el capítulo 1 y 2 encontramos a una mujer judía llamada Esther. De hecho, su nombre tenemos aquí que es Esther, pero ¿recuerda alguien cómo se llamaba verdaderamente su nombre? Adasa, que significa estrella. Y de ahí viene Esther, estrella. Así que en el capítulo 1 y 2 vemos el primer certamen de Miss Universo. Y una judía ganó el certamen de belleza. Dios había creado a aquella mujer hermosísima. Y no solamente era hermosa físicamente, sino también en su corazón esa mujer era hermosa porque amaba a Dios. Y aunque en el libro de Esther no se menciona ni una vez la palabra de Dios, se menciona Dios, Dios estaba actuando ahí. Una joven mujer, quienes sus padres habían muerto y se había criado con su tío Mardoqueo. Interesante lo que significa su nombre de Mardoqueo. El chaparrito. Pero era un hombre con un carácter increíblemente que nada lo doblaba, solamente se doblaba ante Dios, solamente se postraba ante Dios.
Porque no es la estatura la que hace a una persona grande. Amén. Es el espíritu. Es el espíritu cuando cree en Dios. El carácter de una persona. Y el carácter se forma a través de la vida. Y Dios lo forma a través de la vida, a través de su palabra. Esther era una mujer hermosa. Pero no quiero que hablemos de Mardoqueo ni de Esther. Quiero que veamos en el capítulo 3 de Esther a un hombre llamado Amán. Misma palabra que se menciona en Génesis. ¿Quién te ha enseñado? ¿Has comido del fruto que te dije que no comieras? La palabra hebrea les decía, haz Amán del fruto que te dije que no Amán. Es la misma palabra. Dios no tiene casualidades en la palabra de Dios, amén. Y Dios nos va a mostrar algo a través de esto. Porque estamos viendo la algo característico de cómo es Amán, de cómo es Amalek. Amalek lo vamos a encontrar en dos aspectos. Y si lo ven, ahí el versículo 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció, noten a quién, Amán, hijo de Amedata, Agageo. Subrayen eso si lo pueden subrayar en sus Biblias. De Agag, descendiente del rey que dejó vivo Saúl en el capítulo de Primera de Samuel. Y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban sobre él. Quiero que vean una característica de Amán, sinónimo de Amalek, de Edom, de Saúl. Lo puso sobre todo, quiere decir, dice, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Todos, en cuanto iba pasando Amán, se arrodillaban. Representaba al rey, representaba al imperio de Susa, de Babilonia. Noten que Asuero no es un nombre, es un título de ese lugar, de esa provincia de Babilonia. Dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esa manera, no escuchándoles él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Una vez más encontramos a Amalek peleando contra ¿quién? Contra Israel. Peleando contra Israel. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó, ¿qué dice? De ira. ¿Qué le iba a afectar a Amán? La posición que Amán tenía era una posición de prominencia, de poder, ¿verdad? Tenía todo, tenía siervos, tenía todo lo que él quería, pero le faltaba algo. Igual que Eva, tenían todo el huerto era de ellos. Podían trabajarlo, podían hacer lo que ellos quisieran, pero y quiero que noten que Amán no estaba satisfecho con todo lo que tenía. Así que otra de las características de Amalek es la insatisfacción dentro del corazón de las personas. Aún de los hijos de Dios hoy en día. Es la insatisfacción, a pesar de tener todo, dice que tenemos
todo en Cristo Jesús. Sin embargo, el enemigo puede venir y decirte, te falta esto. Pero tenía todo Amán. Tenía siervos, podía comer lo que quería, podía subirse a cualquiera de los carros que tenía jalados por caballos. Tenía todo. Podía tener cualquier joya. Pero Mardoqueo. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Amalek es una moneda de dos caras. ¿Qué le faltaba a Amán? ¿Le faltaba algo? No. No quería solamente a Mardoqueo. ¿Cómo afectó eso a Amán? Tenía todo en charola de plata. Adán y Eva tenían todo en charola de plata. Cristianos hoy en día, hijos de Dios que reciben a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tienen todo, dice la Escritura, que nos ha bendecido con toda bendición, dice Efesios capítulo 1 y capítulo 3. Nos ha bendecido Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Nos ha puesto todo en charola de plata. Más para nosotros, en charola de oro. Adán y Eva no necesitaban comer del otro árbol. Amán no necesitaba más. Pero vemos la personificación de Amalek, la ideología de Amalek. Y escuchen esto y pongan atención en esto. Dos aspectos de Amalek, de Amán, de Saúl, de Edom. Es lo mismo. Número uno, se trata del yo. Se trata de mí, solo de mí. No me interesa nada y nadie más que yo. El mundo tiene que dar vueltas alrededor de mí. Pero la otra cara de la moneda de Amalek lo encontramos en que pone una inseguridad y una duda. No solamente nos dice, yo soy el centro de todo. Nos hace ver eso, sino también nos pone inseguridad. No va a funcionar. Eres cristiano, pero no tienes los recursos suficientes, no tienes la habilidad, no, Dios no tiene un plan para tu vida completa, no sabes todo, no lo vas a lograr. ¿Recuerdan cómo Dios nos hablaba el domingo? Esa característica más las encontramos y miramos cómo David tuvo todos los obstáculos. ¿De parte de quién? De sus hermanos, de parte del mismo rey, de parte del mismo enemigo que iba a pelear, y vas a decir, ¿esto es lo que va a pelear conmigo? Pero nada de eso impidió que el poder se manifestara a través de él como un hijo de Dios. Nada impidió que el poder de Dios y las características de Dios se manifestaran a través de un hijo pequeño que fuera, que dependía completamente de Dios. Así que vemos, es decir, que el Amalek es el rey de la duda, es el rey de la autosuficiencia, de la autodependencia, es el rey del desánimo y de la desesperanza. Vamos a la tierra prometida. No lo van a lograr. No van a poder llegar allá. Así que si Amalek podía poner duda en el pueblo de Israel que no iban a llegar, no iban a llegar. Amén. El potencial, o más bien lo pudiera decir yo así, el poder de Dios
manifestado a través del potencial de hombres y mujeres que le creen, no se iba a manifestar para cumplir el plan y el propósito que Dios quiere a través de sus hijos. ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. Así que Dios no quería que el pueblo que Él había sacado de Egipto viviera en el desierto. Amén. Él no quería eso. Eran ellos quienes no le creyeron a Dios para poder entrar en la tierra prometida. Eran ellos que quisieron vivir en el desierto. El Amalek dentro de ellos. Estoy llorando por mi esposo, estoy llorando por mi esposa, a lo mejor dirán, estoy llorando por mis hijos. No creo que se vayan a convertir. ¿Qué es lo que dice Santiago? Cuando alguien ora así, ¿qué dice? No creyendo, Dios no le contesta. Estoy llorando por él, pero vean eso. Estoy llorando para que podamos salir adelante en esta situación, pero de todos los árboles del huerto podemos comer de cualquier fruto, pero me falta algo. La mujer, a lo mejor pueden decir cristianos, la mujer que me diste, ese es el problema. Yo estaba bien, pero la mujer. Yo estaba bien, pero el hombre que tengo, a lo mejor dirán las mujeres. Yo estoy bien, pero los padres que tengo. Amalek es una competencia de la carne contra lo espiritual. Es una lucha que puede haber en un día, que puede estar calmado, y luego llega Amalek y comienzan a competir los hijos, a discutir, a gritarse unos a otros. El empleado comienza a estar insatisfecho contra el patrón, con el trabajo que tiene. La esposa siente insatisfecha y ya no ama al esposo, y viceversa. De repente Amalek se manifiesta en esa transición espiritual en la que estamos. Y escuchen esto. El hombre, escuchen eso y pongan atención en esto. El hombre tiene la habilidad de crear caos, o el hombre tiene la habilidad, en su dependencia de Dios. El hombre también tiene la habilidad de crear orden y belleza en un mundo caído. Hay personas que dicen, si cambiamos el contorno ambiental de las personas, más parques, todo va a cambiar. Falso. Completamente. El contorno de las personas cambia aquí, primeramente. Amén. Si cambio el contorno de su familia, entonces cambia todo. Dios le habla a Ezequiel y le dice, no se dirá más este dicho. Ezequiel 18, 24. Los padres comieron las uvas agrias, es lo que quiere decir, y los hijos son iguales. Y Dios le dice, no quiero más ese dicho.
cada quien me va a dar cuenta por su vida. Padres e hijos. Así que un padre no puede obedecer a Dios y sin embargo un hijo dice: Señor, aquí se rompe esa maldición en el nombre de Cristo Jesús. Voy a caminar con Dios rectamente, voy a obedecer a Dios, voy a creer a Dios, voy a ser usado por Dios para su gloria y honra cada día de mi vida. Así que un hijo puede caminar terriblemente en su caminar con el Señor y un padre puede decir: voy a yo caminar con el Señor, no independientemente de cómo mi hijo camine. Voy a obedecer a Dios, voy a honrar a Dios, voy a glorificar a Dios. ¿Recuerdan cuando vayan conmigo ahí a la última escritura? Que está en Deuteronomio capítulo 25. ¿Recuerdan en Éxodo capítulo 17? Porque Deuteronomio capítulo 25 nos muestra lo que Amalek hizo en Éxodo capítulo 17. Y Dios le dice a Moisés: ¿recuerda lo que te hicieron los amalecistas después de que saliste de Egipto? Cuando estabas cansado, fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda a todos los rezagados, a todos los que se quedaban atrás, atacó Amalek. Es interesante porque la palabra atacar ahí, en Deuteronomio capítulo 25, versículos 17 en adelante, dice: te salió Amalek al encuentro y te atacaron por la espalda a todos los que quedaban atrás. Vienen otras traducciones. La palabra atacar es la palabra nahash, de donde viene la palabra serpiente. ¿Recuerdan la promesa que Dios hizo en Génesis a Eva, a la serpiente? La profecía que dijo Dios: tú morderás su talón y un descendiente de ella te romperá la cabeza, refiriéndose a Cristo Jesús. ¿A quién ataca el enemigo? ¿Al que está en la palabra de Dios? No. ¿Al que está satisfecho en Cristo Jesús, tenga lo que tenga? No. ¿A quién ataca Amalek? A quienes están insatisfechos con lo que Dios les ha dado. Me falta algo más. Por eso es que hay ricos que saben que cristianos que no tienen satisfacción en sus corazones. Un poquito más. Amalek es entonces una voz en nosotros, pero también es una ideología que se manifiesta a través de nosotros, que va a crear caos en un contorno externo para los demás. Una fuerza que puede privarnos de ser y estar donde Dios quiere que estemos, y de igual es una forma que nos puede quitar de donde Dios quiere que lleguemos a ser en Él. Dios sabe que el ser humano tiene potencial mientras Él se mantenga dependiendo de Dios. Fuera de Él no hay un potencial, porque dependemos de Jesús. Amén. Miramos cómo es que Amalek fue vencido por Josué, un tipo de Jesús.
Miramos cómo Amalek fue vencido con la ayuda de oración, de intercesión de Moisés, de Aarón y de Hur. Hay personas que se quedan calladas. Están batallando con algo en la carne y se quedan calladas. No, es que vergüenza. Y es ahí donde tienen que tomar a un Moisés, tienen que tomar a un Aarón, tienen que tomar a un Hur, que les ayude a levantar las manos y que les pueda decir: voy a estar orando por ti. Cristo Jesús está intercediendo por nosotros, amén. Estoy batallando en esta área, no, estoy batallando con estos vicios, estoy batallando con esta lucha en mi corazón, en mi vida. Y yo sé que Jesús va a vencerla en mí, ya la ha vencido en mí, pero yo tengo que vencer y tomar esa victoria yo mismo. A lo mejor ustedes dirán, hijas de Dios, yo misma tengo que vencer eso. Quiero terminar con esto, porque vemos que, al igual que David, venció a Amalek fortaleciéndose en el Señor, y nos fortalecemos en el Señor cuando pasamos tiempo en el Señor, con el Señor, amén. Cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor, y cuando somos guiados a hacer el plan que Dios nos dijo que hiciéramos. Es Dios quien nos ha puesto en este mundo, amén. Es Dios quien nos ha puesto en este mundo. No somos nosotros mismos, pero somos nosotros los que decidimos cómo viviremos una vida de piedad en un mundo caído. ¿Cómo viviremos una vida de poder de Dios en un mundo lleno de pecado? ¿Cómo viviremos una vida de moral en un mundo de perversidad? Es nuestra decisión. Es decir, somos nosotros los que decidimos si lo hacemos o no lo hacemos. No es el diablo, aunque es poderoso Satanás. Pero soy yo el que decido en qué condición voy a vivir como un hijo de Dios. Mi victoria es Cristo Jesús, hermanos. Mi victoria es mi dependencia completamente de Dios. Las decisiones que haga van a afectar a mis hijos, mi vida, mis hijos. Así que quiero hacer las decisiones de tal manera que honren y glorifiquen a Cristo Jesús. ¿Qué excusa pudiéramos poner como hijos de Dios? ¿La mujer que me dices? ¿El esposo que tengo? ¿El trabajo que tengo? ¿La iglesia a la que voy? ¿Recuerdan que Amán tenía todo, pero no estaba satisfecho? Adán y Eva tenían todo, pero no estaban ¿qué? Satisfechos. Su palabra nos dice en los Colosenses, dice, estad contentos con cualquiera que sea ¿qué? Nuestra situación. Wow, Dios, qué contento estoy con la familia donde usted me ha puesto. Gloria sea su nombre. Lo único que le faltaba a Amán para ser feliz era que Mardoqueo se humillara. Pero si Mardoqueo se hubiera humillado, hubiera faltado algo más. Hubiera faltado algo más. Quiero decirles que aún como hijos de Dios, podemos igual que Israel ir hacia la tierra prometida. Y en la tierra prometida, hacer de esa tierra, de ese lugar donde estamos, una belleza
para la gloria de Dios o un caos para nuestra propia ruina. La decisión es nuestra cada día, cada semana, cada mes. ¿Tenemos los seres humanos potencial? ¿Tenemos los seres humanos potencial? Amén. Sí lo hay. Satanás lo sabe. Por eso Dios muestra a través y nos deja registrado a través de la palabra del Señor muchos aspectos. Un David mató a un Goliat. Era imposible que un joven tan pequeño matara a un gigante. Un José venció y llegó a ser primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios, se tomó de las promesas de Dios. Un Nehemías pudo reconstruir un gran muro que era imposible reconstruir en sus propias fuerzas, con tan poca gente. Un Esdras trajo una reforma en cuanto a la palabra de Dios. Vemos constantemente una mujer que Dios usó como Esther, pudo llevar librar a toda una nación de la muerte segura, de un genocidio étnico por ser judíos, porque le creyó a Dios. Alguien dijo que cuando Dios quería hacer algo, maravilloso, poderoso, usaba a los hombres. Pero cuando quería hacer algo extraordinario y milagroso, usaba a una mujer. Dios usa a las mujeres, amén. Dios las usa. Pero una mujer tiene que estar en dependencia de Dios, de Cristo Jesús, y si está casada, estar en sujeción a su esposo. Amando, respetando a su esposo. Y de igual forma el esposo tiene que amar a su esposa. Proveer para su esposa. Sí hay poder en los hijos de Dios que le creen y obedecen a Dios. Pero también hay un potencial en los hijos de Dios que se llama Amalek, que quiere privarnos de quien Dios quiere que seamos en esta tierra. Es que ya tengo mucho de cristiano, pero no la hago. Pues es que la va a hacer cuando deje de ver tanto Facebook y se centre en la palabra de Dios. Cuando que proclame a Cristo Jesús en vez de una ideología del mundo. Cuando dice, Señor, voy a leer, Señor, este día voy a leer, Señor, todo este libro. Señor, yo sé que usted me va a hablar a través de su palabra. Entonces va a estar satisfecho en el Señor. ¿Qué van a hacer de su vida espiritual en Cristo? Como hijas de Dios, ¿van a solo sobrevivir? ¿Vivir la vida como el mundo la vive? ¿Saben por qué Dios nos redimió? ¿Cuál es el propósito de Dios en la redención? Que hubiera personas que lo adoraran. Cuando redimió al pueblo de Egipto, lo sacó de Egipto con un propósito, para llevarlos a que adoraran a Dios a la manera de Dios. Para que el mundo mirara cómo un pueblo redimido vive para adorar, alabar y servir a Dios. Amén. Pero los hijos de Dios hoy en día, en estos últimos tiempos, la iglesia de Cristo ha entendido mal eso. Piensan que es vivir cómodamente. Vivimos para la gloria de Dios, hermanos. Para proclamar a un ser que cambia la forma de pensar, de vivir, de hablar,
de cada ser humano que le cree a Él. Amén. Que podemos reproducirnos físicamente, pero también podemos reproducirnos espiritualmente al llevar a otros a Cristo Jesús.